Vamos a tener esta clase en tres partes. Vamos a hacer una clase magistral de un tiempito, luego vamos a revisar el material y luego despejamos dudas que usted tenga del material. ¿Cómo les fue con el material? ¿No? ¿Sí lo hicieron todos o no? Esa es la idea, ¿no lo hicieron? ¿No lo alcanzaron a hacer? Ah. O sea, ¿la mitad es cuánto? ¿Qué lección? ¿Quién dijo la mitad? Bueno, no, bueno, la verdad esta clase tiene, si ustedes pueden mirar acá, vamos a mirar aquí en donde dice la página 5, no sé si es lo mismo con ustedes, página 5, ¿sí? ¿Sí es lo mismo? Sí, página 5. Trabajo final, requisitos, ¿sí? Dice, las unidades 1 al 7 son de estudio obligatorio, 1 al 7, lo cual será examinado. Las unidades 8 a 11 son de material de lectura y estudio devocional. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a trabajar hoy de la 1 a la 4, ¿sí? Hasta ahí por lo menos debe estar evacuado el material. Y luego, el próximo 20 días, al final vamos a trabajar de la 3 a la 7. El otro material es de lectura y estudio devocional, el resto del material. No quiere decir que no sea importante, pero no lo vamos a calificar como en los otros. Entonces, vamos a orar para comenzar aquí. Es que pues aquí hace solecito, pero como yo soy derecho, me siento como, bueno, vamos a mirar a ver cómo me va. La biología tiene dos palabras, que es bios y logos, ¿cierto? Bios es, logos es estudio, ¿cierto? Y bios es vida. Entonces, la biología es el estudio de la vida. Asimismo, rapidito es la cristología. Es el estudio de Jesús, de Cristo. Esa es la cristología. Nos toca a nosotros aquí pensar por qué es importante estudiar acerca de Jesús. Y digo yo que Jesús es el tema principal de toda la historia, de toda la Biblia, de todo alrededor. Jesús es como el centro. Aquí Jesús es como el centro de todo el universo, de todas las cosas. Y todas las cosas apuntan a Él, todas. Por eso es muy importante conocer de Jesús. Además que nuestra salvación, todo lo que somos nosotros, todo, es Jesús. Todo el centro es Jesús. Todo el centro es Jesús. Todo. Aquí somos cristianos por eso mismo. Porque Jesús es el centro nuestro. Es el centro de todas las cosas. Por eso es muy importante que el cristiano sepa de Jesús, lo entienda con claridad. Vamos a leer Mateo 16, versículo 13 al 15. Mateo 16, versículo 13 al 15. Mateo 16, versículo 13 al 15. Voy a pedir a alguien que, si es tan amable, leérmelo. Vamos a pensar un poquito en ese texto para empezar a desarrollar esta materia. Mateo 16, 13 al 15. Hermana, ¿cómo se llama usted, hermana? Margaret. Siga, hermana Margaret. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos cuando habla de la iglesia. Empieza a hacerles dos preguntas. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿qué dicen los hombres de Jesús? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿qué dicen los discípulos? Sobre esas dos cositas vamos a trabajar aquí esta charlita. Entonces, Jesús desarrolla esto sobre dos preguntas. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero, ¿qué dicen los discípulos? Para mí esta expresión es más importante que esta. Porque usted sabe que aquí, en este tiempo ellos decían que Jesús era Jeremías, Elías. Usted sabe que había una profecía que decía que Elías tenía que venir. Entonces algunos decían que Jesús era Elías. Otros también decían que Jeremías tenía que venir. O alguno de los profetas. Sí, como Jesús enseñó que Juan era el Elías que había de venir. Entonces algunos, los hombres tenían diversidad de opiniones, por lo menos ahí hay tres opiniones. Entonces algunos decían que era Elías, otros que eran Jeremías, o algún profeta, por si alguno usted sabe que, o algún profeta. Usted sabe que a veces dice uno o algún profeta por si, para que nadie se le quede por fuera. Algún, puede ser cualquiera. Pero esta variedad de opiniones con respecto a Jesús muestra que los hombres no conocen a Jesús nuestro Señor. Pero la expresión más importante es esta. ¿Qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos dicen esto, pero ¿qué dicen ustedes? Entonces ustedes saben que Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, eso es lo más importante en realidad. ¿Qué dice usted y yo de quién es Jesús? Entonces vamos a tratar de mirar aquí un poquito acá lo que en la actualidad dicen los hombres de Jesús. Porque esto lo decían ellos en qué contexto, si quieren ayudarme. Esto lo decían ellos en qué contexto. ¿En qué contexto? En el contexto, ¿qué contexto? En el contexto es que la hermana está como más calientica que tibia, pero en el contexto hebreo dijeron, en el contexto del Antiguo Testamento, en ese contexto de los profetas, de todo el conocimiento del Antiguo Pacto, ellos en ese contexto dicen quién es Jesús. Piensan, porque usted sabe que Jesús aparece como una persona desconocida, pero aparece haciendo milagros entre los judíos, pero no era sacerdote, no era fariseo, no era escriba, no era publicano. Entonces aparece haciendo milagros y aparece predicando el evangelio y aparece como enseñando una nueva doctrina. Aparece diciendo que es el Hijo de Dios, que es yo soy el Hijo de Dios. Entonces en ese contexto donde está, los hombres empezaron a pensar porque vieron que Jesús hacía milagros. ¿Ustedes recuerdan al ciego sanado que dice, o algunos de los que fueron sanados, o al ciego que dice que Jesús sanó y dicen, ¿quién te sanó? Y él dice, pues yo la verdad no sé quién me sanó. Entonces, pero luego le dice a los fariseos, les dice, ¿ustedes quieren hacerse sus discípulos? ¿Ustedes por qué me preguntan a mí tanto? ¿O quieren hacerse sus discípulos? Pero ellos pensaban, a los que fueran sanados decía, no, es que nadie puede sanar si no viene de Dios, o si no es un profeta. Entonces esas ideas empezaron a darse en la mente de la gente,
De tal manera que ellos empezaron a pensar, entonces de pronto, como hay una profecía que dice que Elías tiene que venir, entonces de pronto ese es el Elías. Y empezaron a pensar cualquier cantidad de ideas en su contexto espiritual, en su contexto de conocimiento que tenían. Pero nosotros ahorita estamos en un contexto diferente. Ese es el contexto de ellos. Pero nosotros tenemos un contexto histórico distinto. Entonces vamos a tratar de pensar qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ahora, hay algo que resaltar acá, que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está pensando en los profetas, en esta profecía antigua de Elías, de José, sino está pensando en la realidad de lo que es Cristo para cada persona creyente. Tiene que ser así, que la verdad uno puede conocer un Cristo histórico, uno puede conocer a un Jesús histórico y decir, es que esto y lo otro, pero si no lo conoce como el Hijo de Dios, si no tiene una revelación propia de Él, no va a convertir su alma. Hay en la Biblia por lo menos 3 revelaciones, déjeme decir, por lo menos 2 revelaciones de Jesús. Mire, la primera es el Cristo normal, digamos que 3. La primera es el Cristo normal, el que uno escucha en la predicación, este es Jesús. Pero luego está el Cristo crucificado. Es otra revelación que tiene que tener uno de Jesús crucificado. Pero luego hay otra revelación, desde el Cristo que Juan vio, que Juan tuvo la revelación del Jesús humano, Juan el apóstol, es el que mejor habla de Jesús. Entonces tuvo la revelación del Jesús humano, cuando estuvo ahí en carne y hueso con él, pero después lo vio crucificado. Pero después de que lo vio crucificado, lo vio resucitado. Pero después de que lo vio resucitado, lo vio en el Apocalipsis como el Rey. Ahora, esas son las revelaciones que nosotros tenemos que tener de Cristo. Nosotros no podemos solamente tener un Jesús crucificado en la cruz. Nosotros no podemos solo tener un Jesús crucificado, que lloramos por Él, que miramos la película de Jesús y nos ponemos a llorar cada vez que la vemos. No. Nosotros debemos tener una revelación completa de Jesús, del que estuvo en Nazaret, del que predicó, del crucificado que tiene relación con nuestros pecados, pero del que viene, del que resucitó, del que ya no es débil. Mire, hay mucha gente que cree en Jesús, pero por lástima, o se identifican con su sufrimiento y dicen, pero como es que Jesús sufrió y yo sufro, entonces, sí, claro, pero los pecados, la relación de Jesús con los pecados, pero cuando Jesús resucita, pero cuando Juan lo ve cuando lo ve en un caballo blanco y cuando lo ve como todo un guerrero y cuando lo ve con sus ojos como llama de fuego, esa es otra revelación de Jesús, que es diferente. Entonces, cuando Pedro ve a Jesús, cuando Pedro revela quién es Jesús, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era una revelación distinta de lo que decían los hombres de Jesús. Entonces Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te reveló carne ni sangre. Así que y sobre esa revelación de Jesús, de que Él es el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús dice, y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces los teólogos dicen que sobre esa roca es la revelación de Pedro. La roca es la revelación de Pedro, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Buenos días, sigan. Y hay un puestico y aquí hay otro. Y allá hay otro, miren. Entonces, los teólogos dicen, los comentaristas bíblicos dicen, que sobre esa roca, sobre lo que Pedro dijo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia es edificada sobre la revelación, que es una roca, esa revelación es una roca, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre Jesús mismo la iglesia es edificada. Y como les decía, que Jesús es el centro de todo, entonces todo en el Antiguo Testamento y todo en el Nuevo Testamento apunta hacia Él. Entonces vamos a tratar de mirar, porque nosotros estamos en un contexto histórico distinto al contexto en que estaban los judíos, los cuales decían que realmente
dentro de la revelación bíblica que ellos tenían en el Antiguo Testamento, decían que era Elías o José o algún profeta. Pero ahora nosotros estamos en un contexto distinto en el cual la gente no conoce nada de Elías, de Jeremías o de algún profeta. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Vamos a tratar de pensar aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, los mormones creen, déjenme tratar de leer aquí un poquito. Los mormones creen que todos los hombres y mujeres que han nacido en el mundo, incluido Jesucristo, vivieron con Dios antes de esta vida. Ya, los mormones, y hay una cantidad de religiones, que llamamos otras sectas, que no creen que Jesucristo es Dios. Y por ejemplo, los mormones creen que Jesucristo fue un ser creado que vivió antes, escuche, antes de ser creado con todos nosotros en esta vida. O sea, nosotros somos preexistentes, existimos desde antes. Pero se cree que Jesús también. Ahora, ¿qué creen los mormones acerca de la vida mortal de Jesucristo? Ellos creen que Jesús vivió, que nació en Belén, que como el Hijo de Dios, el Padre de una madre mortal, nació como Hijo de Dios de una madre mortal, María, creció aprendiendo su misión divina y el Evangelio de su Padre, línea por línea y precepto por precepto. Los mormones creen que Jesucristo vivió una vida mortal perfecta para darnos el ejemplo supremo a seguir. Llegó a ser el Mesías, el Salvador prometido del pueblo de Dios, cuya venida había sido predicha por los profetas durante mucho tiempo. Las Escrituras declaran que Él enseñó su Evangelio de palabra y de hecho. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Esto está escrito en un libro que se llama El Testimonio de los Apóstoles. Los mormones creen que por medio de la expiación Jesucristo sufrió indescriptiblemente en Getsemaní y en la cruz por los pecados de todo el género humano, para que pudiera ayudarnos perfectamente en todas nuestras aflicciones. Los mormones creen que Jesús murió en la cruz y que se levantó de nuevo para que todo el género humano pudiera resucitar y volver a vivir algún día con un amoroso Padre Celestial. Como la única persona que jamás haya vivido sin pecado alguno, el Salvador fue un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha. Solo los santos de los últimos días creen que Jesucristo, después de su muerte, visitó a su pueblo en la antigua América. Los mormones creen, por ejemplo, hablando con los mormones, ellos creen que Bochica, ¿te acuerdan la historia de Bochica? ¿Sí han escuchado la historia de Bochica? El salto del Tequendama, que Bogotá era una laguna inundada, pero que un día Bochica fue y con una varita abrió el salto del Tequendama, entonces el agua empezó a fluir y ya se quedó la sabana de Bogotá. Todos los mormones creen que que Jesús era ese Bochica, que estuvo en América. Entonces creen que, por ejemplo, que en México era Quetzalcóatl. Bueno, que tienen una cantidad de cosas raras. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Usted sabe que Jesús se ha vuelto famoso. Entonces, toda la cantidad de ideas aquí. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Mire lo que dicen. Nosotros aceptamos estas palabras, pero no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por tanto, no lo adoramos. Ustedes saben que la traducción del Nuevo Mundo, las Santas Escrituras, es una Biblia hecha para los testigos de Jehová. Pues no deberíamos decir una Biblia, pero es un libro hecho para los testigos de Jehová. Y a los testigos de Jehová quitaron los textos, por ejemplo, de Romanos 9:5, donde se dice el cual es Dios, Jesucristo es Dios, los textos en el cual el incrédulo Tomás lo adoró, ¿sí? Entonces quitaron esos textos para afianzar que ellos sí aceptan que Jesús existió, pero no aceptan que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por tanto no lo adoran. Entonces Jesucristo es un ser normal, es un profeta normal, no es Dios. Seculares, miremos un poquito en los que no es religioso. Algunos creen que Jesucristo es un revolucionario social, el mayor que existió. De hecho, con todo este auge
que existe de revolución y de cosas de izquierda. Algunos han dicho, he visto fotos que suben los muchachos de algunas iglesias, en la cual ponen a Che Guevara, en la cual ponen a Tiro Fijo y en la cual ponen a Jesús como igual, diciendo que Jesucristo es el mayor revolucionario social que existió en el mundo. O sea, la gente puede pensar todo lo que quiera. Usted sabe que crearon los hombres una película que se llamaba Jesucristo Superestrella, ¿sí? Y los hombres siempre andan, el mejor tema es Jesús. La película Jesús nunca va a parar. Son los éxitos económicos de venta en el mundo si hacen una película que tenga que el tema sea Jesús, y si lo ridiculizan y si hablan, de todas maneras la gente tiene ideas disparatadas de Jesús. Por ejemplo, voy a hablarles un poquito de lo que se llama el Código Da Vinci. En el Código Da Vinci se dice que se habla que en el libro el Opus Dei estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo, quien se habría casado con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegaron a Francia, en concreto la dinastía merovingia. La teoría expuesta literalmente por Bron implica que el cristianismo habría vivido conscientemente, dentro de una mentira fraguada por la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años. Bueno, entonces usted se da cuenta que todas este tipo de películas que son de misterio tienden a ponernos a nosotros un misterio sobre Jesús. Entonces la Biblia tradicional que nosotros conocemos empieza a hacerse a un lado. Entonces el hombre empieza a tratar de imaginarse cosas, y entonces el Código Da Vinci es un misterio. Entonces empiezan a decir, mire, aquí están los verdaderos descendientes de Jesucristo. Y entonces la gente empieza a buscar cuáles son sus descendientes. Si es que yo desciendo de pronto, yo sea de la línea de Jesucristo, ¿sí? Y entonces empiezan así. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una cantidad de cosas. No sé si usted tiene alguna idea de eso, o un aporte de eso. De ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué han dicho? Diga, hermano. El Papa dijo que era una historia. Bueno. Sí. De pronto saquen una del Código Da Vinci por ahí. Resulta que hablé un día con un Hare Krishna. Entonces el Hare Krishna me preguntó a mí que qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años, que si yo sabía. Le dije, sí, claro, Jesús de los 12 a los 30 años fue carpintero, dije yo. Él dijo, no, usted no sabe. Dijo, Jesús de los 12 a los 30 años estuvo en las pirámides de Egipto, recibiendo la sabiduría de los gurús, de los maestros. Entonces, sí, o sea, la gente se va a imaginar cualquier cosa de Jesús, todo lo que sea de Jesús. Se lo va a inventar, se lo han inventado. Como dice aquí la hermana, ahora que salgan nuevas ideas. A propósito, yo creo que en el futuro la Biblia será un libro viejo de museo, archivado, en el cual la gente, el que cargue una Biblia ya va a empezar a ser ridiculizado, en el cual la gente va a empezar a pensar en cosas nuevas, en nuevas revelaciones. Usted se da cuenta la pobreza teológica de la gente hoy. A veces no hay un estudio profundo de las Escrituras. Entonces esto toca ser cuidadoso ahora, pero les decía yo que lo más importante de la pregunta es, ¿qué dicen los discípulos? ¿Qué dice, y vosotros quién decís que soy yo? Entonces vamos ahora a trabajar sobre quién es Jesús para nosotros. ¿Quién decimos nosotros de Jesús? El capítulo 1 de Colosenses, el versículo 15 al 20, dice así este texto, Colosenses 1, 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos. Perdone, ¿voy muy rápido o qué? Colosenses 1:15. Si voy muy rápido, pues, Juan me dice pare. Colosenses 1:15 al 20. Bien, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, por esta escritura nosotros afirmamos que Jesucristo es el centro del universo. Mire algunas cosas que hay que resaltar. Se dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Escuche eso. Todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos los ángeles, todos los seres invisibles que nosotros no vemos y todo lo visible que nosotros vemos fue creado. Por eso aquí aclara y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas en Él, en Jesús nuestro Señor. Pero dice acá que todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es muy importante entender esto. Mire, aquí dice que Él es antes de todas las cosas, y que todas las cosas en Él subsisten. Sí, nada puede subsistir ni existir sin Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre todos los muertos. Y mire lo que acaba de decir aquí, para que en todo tenga la preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la divinidad. Hay un texto en que dice que nosotros estamos completos en Él, en Jesús nuestro Señor. Entonces fíjese que aquí Jesús es el centro de toda la creación. Mire, si aquí dice que todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, entonces Él es el centro. Él es el motivo que nosotros quizás no podamos entender esto con claridad, pero como les expliqué, Él es el centro de toda la creación. Él es el centro de todo. ¿Sí? Él es el centro de todo. Quizás yo no pueda entender por qué se crearon por qué se creó todo el mundo invisible y cuál es el propósito y qué pasó con los demonios, pero todo, Él es el centro. Él es el centro de todo. Aquí está escrito en Colosenses. Todo apunta hacia Él. Pero vamos a tratar de pensar un poquito en esto. Todo apunta hacia Jesús nuestro Señor. Él es el centro. Todo. Dice aquí, que es importante que lo resaltemos, dice aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. La palabra todas aquí y la palabra todo aquí es muy importante en este pasaje. Porque aquí, por ejemplo, no sé si pudiéramos, si me ayudan de este versículo 15 al 20, ¿cuántas veces la palabra todo y todas está? Porque aquí se le está dando a Jesús toda, como dice aquí, toda la preeminencia. A ver si me ayudan. A ver, ¿cuántas será?
¿Esa versión 10? ¿En cuál me dijo que habían 10? ¿En la Reina Valera hay 10? 6. ¿Y en la nueva traducción viviente cuánto? 4. 10. ¿Contó 8? Bueno, el que gane. Porque es todo, todos y todas. Sí, no, son todos y todas. Sí, correcto, sí. Llevamos 3 de Reina Valera con 8. Y todo también es válido, ¿no? Entonces, ¿cuántas encontraron? 2, 4, 6, 7. ¿Dónde está la 8? Sí, fueron creadas todas las cosas. 1. ¿A dónde dice? Aunque fueron creadas todas las cosas. 1. Listo. Toda la creación, todas las cosas, 2. Todo fue creado por medio de 3. Tiene antes todas las cosas, 4. Y todas las cosas en su existencia, 5. Todo tenga la preeminencia, 6. Habitarse toda plenitud, 7. Por medio de reconciliar consigo todas las cosas, 8. Y hay 8. ¿Cuántas? 8. Venga, es que yo tengo perdida una. En el 17, ¿cuáles? Dígame. ¿Cuáles? ¿Cómo es el texto? ¿Y él es antes? Sí. En él subsisten. Correcto, sí, correcto. Sí. No tengo sino 7 yo aquí en mi Biblia. Yo creo que la mía es más cristiana que la de ustedes porque son 7 es el número perfecto. Sí. No, venga, ¿dónde está la 8? ¿Dónde está la 8? ¿Esta aquí Biblia qué es? ¿Reina Valera normal o qué? Es nueva. Es que también depende de la versión. ¿Esta qué versión es de la Biblia? ¿Reina Valera qué? ¿Cuántas hay? 8. ¿8? Sí. 8. Todo. Bueno, está bien. Dejémoslo así. Entonces, ¿qué es esto? Lo que quiero resaltar esto en sí no es el número, sino la importancia de todo, de todas, de todo, cómo en Jesús todo está centrado. Eso es lo que quiero resaltar acá, por eso marco, porque aquí estamos hablando de 6 versículos, donde 7 u 8 o 10 veces se encontraron. ¿Quién encontró 10? O 10 veces, según la versión, aparece todo en Jesús. Entonces, en ese sentido es que decimos nosotros que Jesús es el centro del universo. Ahora, es el centro en la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. Génesis 3:15. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de fuego y la columna de nube, de día. Pero en Deuteronomio es el profeta que había de venir. En Josué es el
capitán de nuestra salvación, en Jueces es nuestro juez, en Ruth es nuestro pariente redentor. Cada libro de la Biblia, el tema principal es Jesucristo. Mire, los antiguos teólogos, Martín Lutero y todos sus antiguos teólogos buscaron a Jesús siempre en el Antiguo Testamento. Pero de hecho también la misma Biblia dice que los profetas que hablaron de la gracia, dice que ellos diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces los profetas también, porque si usted se puede dar cuenta que David tuvo una revelación de Jesús, porque cuando usted lee el Nuevo Testamento y se dice que Jesús dijo, que David, el rey David dijo, cuando escribió los salmos, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dijo que estaba hablando del Hijo. Entonces cuando Jesús dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Entonces significa que esos antiguos que fueron salvos tuvieron una revelación clara de Jesucristo nuestro Señor. Entonces en todos los libros de la Biblia, en todos, en la ley, en todo el simbolismo del tabernáculo, Jesucristo estaba. Porque acuérdese que dijimos que Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Todo, en la palabra todo, lo hace que es importante, por eso decimos que es el centro de todas las Escrituras. Entonces aquí en cada libro de la Biblia, por ejemplo, en los Proverbios, Él es nuestra sabiduría, pero en los Salmos, Él es nuestro pastor. Pero en Job, ¿quién es en Job? Jesús. ¿Quién? En Job. Sí, es mi Redentor que vive. Acuérdese. Ahora, pero, a ver si me ayudan, pero por ejemplo, en Isaías, ¿qué creen que es? ¿Quién? En Isaías. Está cerquita, hermana. En Isaías, Él es el príncipe de paz. Mire, algunos consideran que Isaías es un evangelio. Algunos le llaman a Isaías el evangelio de Isaías. El libro que más revela a Jesús en el Antiguo Testamento se llama Isaías. Isaías es el príncipe de paz. Ahí dice que Él nacerá de una virgen, sí señora. Bueno, bien, ahora cada libro de la Biblia, por ejemplo, en Mateo, Mateo presenta a Jesús como ¿qué? Como rey, ¿correcto? Marcos lo presenta como ¿qué? Como el siervo, correcto, los temas principales. Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios, como Dios. Entonces, cada libro de la Biblia, para que miremos que Él es el centro de todo esto, tiene una revelación especial de Jesús. Y los profetas antiguos y todos los teólogos y nosotros buscamos a Jesús dentro de toda la revelación, porque Él es el centro de eso. Ahora, nosotros lo podemos entender aquí. Los judíos no lo entendían. Los judíos que conocieron al Señor, ellos entendieron que había un Mesías, que venía un Mesías, y ellos lo conocieron. Como le dijo que Jesús dijo de Abraham, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Entonces los judíos le dijeron a Jesús, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Él les dijo, sí señores, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando del estado preexistente de Jesús. Pero eso significa, entonces, que aunque Jesús no había sido revelado con toda la claridad como nosotros lo tenemos, porque para nosotros no hay misterios, para ellos sí, ellos buscaban y diligentemente indagaban acerca de Jesús. Dice la Biblia, escudriñando qué persona y qué tiempo les mostraba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Entonces fíjese cómo habla de que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Cristo moraba en ellos. Entonces ellos buscaban a Jesús en el Antiguo Testamento. Eso era su misterio, la sombra en que ellos estaban. Nosotros ya no estamos en sombras. Para nosotros ya es claro. Entonces, cada libro de la Biblia revela a Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis lo revela como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces nosotros decimos que Jesucristo es el centro de la revelación. Entonces nosotros decimos que Jesucristo es el centro de la profecía.
Y usted sabe que la Biblia es la palabra profética más segura y decimos nosotros que Jesucristo es el centro de la fe. Y eso no se puede, mira, nadie puede sustituir a Jesús en la tierra. En cuanto a los asuntos de la salvación, nadie puede sustituir a nuestro Señor Jesucristo, nadie. Él es el centro de la revelación, Él es el centro de la profecía, Él es el centro de la fe. Y déjenme tratar de explicarles un texto dándole créditos a Adrián Rogers, que les aconsejo que escuchen Cristología con esto. Mire, Juan 5:39 dice así. A ver si alguien me ayuda. Juan 5:39. ¿Alguien me ayuda, por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, gracias, hermana. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, fíjese lo que el Señor Jesucristo mismo dijo acerca cómo se llega a conocer a Jesús. En las Escrituras. Entonces, Jesús está en las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, digámoslo así con claridad. Los judíos habían dividido el Antiguo Testamento en 3 partes. La ley, los primeros 5 libros, los escritos y los profetas, a lo que ellos llamaban Tilín. Entonces, ellos dividieron la Biblia en el Antiguo Testamento en esas 3 partes, la ley, los escritos y los profetas. Ahora, sin Jesús, si quitamos a Jesús de ahí, entonces el Antiguo Testamento es un libro de ceremonias inexplicables y sin sentido. Si no hay Jesús, el Antiguo Testamento queda como un libro de profecías no cumplidas, porque usted se da cuenta que todas las profecías se han cumplido en Jesús nuestro Señor. Pero el Antiguo Testamento sin Jesús es un libro de normas inalcanzables, que nadie podía, voy a decir, sin Jesús el Antiguo Testamento perdería todo el sentido, no valdría la pena, porque es una carga para cada ser humano. Toda esa ley que usted conoce, que nosotros conocemos, sería una carga, pero cuando vino Jesús, que Él dijo que cumplió la ley, que selló la ley, entonces a nosotros nos ayuda, porque ya nosotros en Él cumplimos la ley. En el Antiguo Testamento se ungían a 3 clases de personas. Se ungían en el Antiguo Testamento a los reyes. Ellos la unción reposaba sobre 3 personas especialmente, sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Unción sobre ellos, unción con aceite sobre ellos. Ahora, Jesús nuestro Señor cumplió, escúcheme, estas 3 cosas. Entonces Jesús tiene una triple unción. Él fue ungido como rey, como profeta y como sacerdote. Entonces Jesucristo tiene la máxima unción porque mire, en los evangelios, Jesús es el profeta predicando acerca del reino de los cielos. En los evangelios, en los hechos y en las cartas pastorales, Jesucristo es el sacerdote ascendido que intercede por nosotros. Pero en el Apocalipsis, Jesucristo es el Rey de Reyes que vendrá a gobernar y a juzgar la tierra y a juzgar los seres humanos. Entonces Jesucristo nuestro Señor, Él fue, por eso a Él se le llamó ¿cómo se le llamó? ¿Cómo se le llamó? El ungido. En Él reposaron las 3 unciones que habían en el Antiguo Testamento. Entonces se cumplió en Él todo lo que el Antiguo Testamento decía. Entonces fíjese que Jesucristo es el centro de todo en el universo. Y nada, mis hermanos, nada puede existir en cuanto a la vida espiritual y material, porque dice aquí que todo fue creado por Él, que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y todas las cosas en Él subsisten. Entonces fíjese usted cómo Jesucristo siendo el centro de todo en nosotros, dije que era el centro de la revelación bíblica, de todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Dije que es el centro de la fe, pero dije que Él también es el centro de la profecía. Toda la profecía que en el Antiguo Testamento hubo y que existe, toda esa profecía se cumplió en Jesús nuestro Señor. Entonces, si quitamos a Jesús de ahí, perderíamos nosotros el sentido de la profecía, perderíamos la fe y perderíamos la revelación sin Jesús. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Quisiera que habláramos un poquito acerca de la Trinidad para entender un poquito la posición de Jesús. Borro esto. ¿Sí? Aquí decía ungido. Jesús cumplió las 3 funciones que habían en el Antiguo Testamento. Las únicas que han existido. Ahora, voy a hablar un poquito del misterio de la Trinidad para entender un poquito la posición de Jesús. No es mi tema ese, pero considero que es importante que estudiemos un poquito esto ya puedo borrar, para estudiar a Jesús. Bueno, voy a dejar así. Entonces, la Trinidad. No sé si para ustedes todos sean claro qué es la Trinidad, pero déjenme tratar de explicar. La Trinidad es un misterio revelado en las Escrituras. Nadie teológicamente en todo el tiempo en la historia ha podido explicar la Trinidad. Martín Lutero dijo que el que tratara de explicar la Trinidad perdería el juicio, pero el que la negara perdería el alma. Entonces resulta que aquí esto es un misterio revelado. ¿Por qué es un misterio revelado? Porque la gente no se puede explicar por qué existen 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Nosotros creemos en la revelación bíblica que dice, por ejemplo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La discusión que tenemos con los pentecostales unidos es que Pedro dice que él bautizó en el nombre de Jesús. Ahora, yo digo que ambas cosas son válidas. Yo digo que, sin embargo, también digo que no es más importante Pedro que Jesús. Bueno, todos los Jesús solos piensan que es más importante Pedro, entonces dicen, esto es lo que hay que hacer. Pero venga, pero Jesús dijo esto. Entonces ahí hay una discusión de toda la vida. En los tiempos de la Reforma había un señor llamado Miguel Servet y usted sabe que se cree que el unitarismo viene del error de Arrio, se llama un obispo Arrio. Entonces, Miguel Servet fue quemado por hereje, por ir contra la Trinidad. Imagínense. Es una discusión que nadie la va a solucionar y menos nosotros ahorita. Con el internet y con todo eso, menos. Entonces la Trinidad es un misterio, pero es un misterio revelado en las Escrituras. ¿Sí? Entrar en discusión sobre si la Trinidad es esto, explicarlo, mire, ni el Jesús solo le puede explicar a usted, ni usted le puede explicar a él. Pero si uno va a la lógica de las Escrituras, por aquí no hay un asiento. ¿No es aquí o es aquí? Sí es aquí, pero no se vaya, hermano. Ah, sí, traigo una silla. Ah, sí, allí hay una, pero... Entonces, ¿en qué estamos? En que lógico y escritural sí hay una revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que los 3 son Dios, ¿sí? Y que los 3 piensan. Y que los 3 tienen voluntad. Entonces, déjenme tratar de hacer algunos enunciados aquí. El Antiguo Testamento reveló al Padre con diferentes nombres. En todo el Antiguo Testamento reveló al Padre con diferentes nombres. Jehová, Adonai, Señor. Los evangelios revelaron al Hijo con diferentes nombres. Entonces usted mira los evangelios y esta es la revelación del Hijo. Dios, Emmanuel, Jesús, Salvador. Pero los hechos y las cartas revelan al Espíritu Santo. Acuérdese que hay algo que me parece a mí muy interesante notar acá, y es que cuando vino Juan el Bautista,
Juan el Bautista dijo, cuando él vio a Jesús, cuando él reveló que Jesús es el Cordero de Dios,